En Campeche hay una ciudad maya que fue durante siglos la más poderosa de toda Mesoamérica, que controlaba más vasallos que ninguna otra civilización del continente americano en su momento de apogeo, cuya pirámide principal es la más grande por volumen de todas las conocidas en el mundo maya, y que casi nadie puede nombrar si le preguntas en la calle de cualquier ciudad de México. Hay un derrame de petróleo que ocurrió en 1979 en el Golfo de Campeche. Duró 9 meses sin que nadie pudiera sellarlo, y fue en ese momento el mayor accidente petrolero en la historia del mundo, y que casi no aparece en los libros de historia. Y hay una isla frente a la costa del estado, donde los arqueólogos encontraron miles de entierros mayas, con figurines de cerámica, que son el retrato más detallado de la vida cotidiana maya que existe, y que prácticamente nadie visita. Empezamos en el número 13. Campeche lleva 500 años siendo el secreto mejor guardado del Golfo de México. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Campeche es el estado que el mundo del turismo conoce por su ciudad colonial amurallada, y que México conoce adicionalmente por el petróleo de su golfo. En este guión vamos por lo que ninguno de esos reconocimientos captura. La primera derrota significativa de una expedición española en tierra continental americana. La isla de los muertos maya que nadie visita. Los menonitas que están talando la selva más grande del sureste mexicano. Las enfermedades que los chicleros del siglo XX contrajeron solos en los bosques, y la guerra de los superestados mayas que definió la política de todo el continente durante siglos. Todo en el estado menos visitado de la península de Yucatán. Empezamos en el número 13, la batalla de Champotón, y el día que los mayas casi pararon la conquista. El año 1517. Una expedición española de exploración al mando de Francisco Hernández de Córdoba navegó desde Cuba hacia las costas del Yucatán. Era la primera expedición organizada de españoles en llegar al territorio del continente americano. En el norte de la península tuvieron primeros contactos con los mayas yucatecos. Siguiendo la costa hacia el sur, llegaron a la bahía de Champotón, en el sur de la actual Campeche, donde gobernaban los chontales, el mismo pueblo de comerciantes marítimos que mencionamos en el guión de Tabasco. Los chontales de Champotón no recibieron a los españoles como los mayas del norte habían hecho. El cacique que gobernaba la región, conocido en los relatos españoles por un apodo que los propios conquistadores le pusieron con rencor, movilizó sus fuerzas y atacó a los invasores en tierra y en el agua con una coordinación y una determinación que ninguna expedición española había encontrado previamente en el continente. La batalla duró varios días. De los 110 soldados que Hernández de Córdoba traía, aproximadamente 50 murieron en Champotón. Hernández de Córdoba fue herido en combate 33 veces, lo que el cirujano de la expedición consideró incompatible con la supervivencia más allá de semanas. La expedición huyó de regreso a Cuba con los sobrevivientes, sin haber logrado ninguno de sus objetivos de reconocimiento, sin ningún prisionero de valor y sin ninguna ruta establecida hacia el interior de la tierra que acababan de tocar. Hernández de Córdoba murió de sus heridas poco después de regresar a Cuba. La primera expedición española al continente americano fue destruida en la costa de Campeche por el pueblo que gobernaba esa bahía. No es la historia que los libros de texto cuentan sobre cómo comenzó la conquista. La historia que los libros cuentan empieza en 1519, con Cortés, porque esa es la que tuvo éxito. Número 12. Jaina y los miles de muertos que dejaron retrato. La isla de Jaina, una pequeña isla artificial construida por los mayas a pocos metros de la costa en el norte de Campeche, fue usada durante siglos como cementerio. Desde aproximadamente el año 300 hasta el 900 después de Cristo, los pueblos mayas de la región llevaban a sus muertos a enterrar en esta isla. Los arqueólogos han excavado más de 1000 tumbas en el área.
Las estimaciones sobre el número total de entierros en la isla varían, pero se habla de varios miles. Lo que hace a Jaina extraordinaria no es la cantidad de entierros, sino lo que los acompañaba. Figuras de cerámica modeladas a mano que representan a individuos específicos con un nivel de detalle que no tiene precedente en ninguna otra tradición cerámica de la Mesoamérica clásica. Hay guerreros con sus armas y su armadura. Hay sacerdotes con sus atavíos rituales. Hay mujeres con sus huipiles y sus adornos. Hay jugadores de pelota en posición de juego, comerciantes con sus mercancías, músicos con sus instrumentos, ancianos con las marcas físicas de la edad, niños con sus juguetes. Las figuras tienen rostros individualizados, posturas específicas, detalles de ropa y accesorios que no se repiten de una figura a la siguiente. No son tipos genéricos, sino representaciones de personas concretas. Algunas tienen sonajeros en su interior que producen sonido al ser movidas. Los investigadores que han estudiado las figuras de Jaina las consideran irreemplazables como fuente de información sobre la vida material, la jerarquía social y la estética del período clásico maya. Son los únicos retratos tridimensionales de individuos reales que la civilización maya nos dejó a esa escala y con esa especificidad. Las mejores piezas están en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. La isla de Jaina es, para todos los efectos, inaccesible al turismo regular. No hay muelle formal, no hay señalización desde la carretera costera, no hay servicios de ningún tipo. El principal sitio funerario de la Campeche maya existe para los especialistas, no para el público. Número 11. Los menonitas de Hopelchen y el bosque que desaparece. El municipio de Hopelchen, en el centro de Campeche, es uno de los centros de colonización menonita más importantes de México fuera de Chihuahua. Las primeras colonias menonitas llegaron a la zona en los años 80 del siglo XX desde Chihuahua, atraídas por la disponibilidad de tierras en un estado escasamente poblado. En las décadas siguientes, la superficie agrícola menonita en Campeche se expandió dramáticamente, convirtiendo selva tropical en campos de soya y maíz a través de desmonte con maquinaria de gran escala. Los estudios de organizaciones ambientales como la WWF México y el Centro de Investigación Científica de Yucatán han documentado que la expansión de la agricultura menonita en Hopelchen es uno de los principales factores de deforestación en el centro de la península de Yucatán. Imágenes satelitales de los últimos 30 años muestran cómo la mancha verde de la selva ha retrocedido en los alrededores de las colonias menonitas en un proceso de pérdida de cobertura forestal que se aceleró en la primera y segunda décadas del siglo XXI. Las colonias menonitas de Campeche son comunidades de personas que producen alimentos, que pagan impuestos mexicanos, y cuyo estilo de vida tradicional tiene elementos que los fotógrafos y los periodistas encuentran fascinantes. También son una de las causas documentadas de la destrucción de uno de los mayores bosques tropicales del norte de América. Número 10. Los piratas en Campeche y la ciudad que construyó sus muros para no desaparecer. La ciudad de Campeche, hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por sus fortifications coloniales, construyó esas murallas porque las necesitaba urgentemente. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, la ciudad sufrió una serie de ataques piratas de creciente intensidad que los archivos del Ayuntamiento de Campeche documentan con el tipo de detalle que solo los que vivieron el terror de primera mano pueden producir. El pirata Laurent de Graff, Lorencillo, que ya mencionamos en el guión de Veracruz por el saqueo de ese puerto en 1683, había atacado Campeche antes, en 1678, en una incursión que devastó el puerto y se llevó mercancías y cautivos. Otros piratas holandeses, ingleses y franceses atacaron Campeche en distintos años del período. El ataque más destructivo fue el de 1663,
cuando una flota multinacional de piratas tomó la ciudad por sorpresa, la saqueó durante semanas y mató a varios cientos de sus habitantes. Después de ese ataque, las autoridades coloniales decidieron que la ciudad necesitaba un sistema defensivo permanente. Los baluartes, el parapeto y las murallas que rodean el centro histórico de Campeche comenzaron a construirse en 1686 y tardaron décadas en completarse. El centro histórico de Campeche que los turistas recorren hoy es, en su forma actual, la respuesta a décadas de terror pirata. Esto apenas empieza. Entre más subimos en esta lista, más oscuro se vuelve lo que Campeche guarda. Número 9. Los chicleros y la enfermedad de la selva. El chicle, la savia del árbol de sapodilla que fue la base del chicle natural, antes de que los plásticos y los compuestos sintéticos lo reemplazaran, se extraía principalmente de los bosques de Campeche, Quintana Roo y Chiapas, entre finales del siglo XIX y mediados del XX. El proceso requería que trabajadores llamados chicleros se internaran meses en la selva durante la temporada de lluvias, cuando la savia fluye, en condiciones de aislamiento total. Los chicleros vivían en campamentos improvisados en el interior del bosque, lejos de cualquier pueblo, dependiendo de los patrones que les adelantaban alimentos, herramientas y medicinas a crédito. El sistema de anticipo creaba una deuda que muchos trabajadores nunca liquidaban. Las cuentas se cargaban con los precios de tienda de la empresa y el trabajo se pagaba a precio de acopio, y la diferencia siempre quedaba a favor del patrón. Entre los riesgos físicos que enfrentaban en la selva, el más específico y más característico de los chicleros fue la leishmaniasis cutánea, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de ciertos moscos de la selva que produce úlceras en la piel y, en los casos más graves, lesiones que destruyen el tejido nasal y facial. La nariz de chiclero era el nombre que la enfermedad tenía entre los propios trabajadores. Un nombre que describe la forma en que la infección crónica sin tratamiento deformaba la cara de quienes la padecían durante años. Los chicleros que sacaban el material con el que el mundo masticó chicle durante décadas pagaron ese servicio con sus caras. Número 8. El Ixtoc-I y el accidente que México no recuerda. El 3 de junio de 1979, un pozo exploratorio de Pemex en el Golfo de Campeche, llamado Ixtoc-I, explotó durante las operaciones de perforación. El pozo se encontraba aproximadamente 80 kilómetros al norte de Ciudad del Carmen, en aguas de unos 50 metros de profundidad. La explosión y el posterior incendio destruyeron la plataforma de perforación. Lo que no se pudo apagar fue el pozo mismo. El petróleo seguía saliendo. Durante 9 meses y 20 días, el Ixtoc-I derramó entre 30.000 y 50.000 barriles de petróleo diariamente en el Golfo de Campeche. El cálculo total varía según la fuente, pero el rango más aceptado está entre 3 y 3,5 millones de barriles de petróleo vertidos en el mar durante ese periodo. Fue el mayor accidente petrolero de la historia hasta ese momento, un récord que sostendría hasta el derrame del Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010. El petróleo contaminó las costas de Campeche y de Yucatán, cruzó el Golfo de México y llegó a las playas de Texas, donde mató peces, aves, tortugas marinas y mariscos en cantidades que los pescadores y los biólogos tejanos documentaron con detalle. Los pescadores de camarón del sur de Texas perdieron temporadas completas de pesca. Las tortugas marinas que anidaban en las playas del Golfo sufrieron una de sus peores mortalidades masivas documentadas. Pemex, el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos realizaron operaciones de limpieza durante meses, usando dispersantes que en algunos casos dañaron el ecosistema marino de maneras adicionales. El pozo fue finalmente sellado en marzo de 1980, gracias parcialmente a la intervención de empresarios petroleros
de otros países que Pemex convocó para resolver la crisis técnica que sus propios equipos no lograban manejar. El Ixtoc no aparece en los programas de educación básica de México. La mayoría de los mexicanos no sabe qué ocurrió. Si este recorrido te está mostrando un Campeche que no conocías, dale a suscribirte al canal para que sigamos recorriendo juntos los estados menos conocidos del país. Número 7. El Cantarell y la economía que se agotó. En 1976, Rudecindo Cantarell Jiménez, un pescador de la bahía de Campeche, reportó a Pemex manchas de petróleo en el agua frente a sus costas. La investigación subsiguiente confirmó uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, el Cantarell, nombrado en honor al pescador que lo reportó, con reservas que los geólogos calcularon como suficientes para producir durante décadas. En su periodo de máxima producción, a principios de los años 2000, el Cantarell producía más de 2 millones de barriles diarios, lo que lo convertía en el segundo campo petrolero más productivo del mundo en ese momento, después de Ghawar en Arabia Saudita. Los ingresos del Cantarell financiaron una porción significativa del presupuesto federal mexicano durante años y permitieron al gobierno distribuir transferencias sociales, construir infraestructura y mantener una deuda pública menor de lo que la situación fiscal base habría requerido sin esa fuente de ingresos. La historia del pescador Rudecindo Cantarell, que descubrió el yacimiento por las manchas de petróleo en el agua, fue convertida en un relato de orgullo nacional, el trabajador humilde que le dio a México su mayor riqueza. La dependencia del presupuesto mexicano en el petróleo de Campeche fue tal que cuando la producción del Cantarell comenzó a caer a partir de 2005, por el agotamiento natural del reservorio y por la falta de inversión en tecnologías de recuperación secundaria que podrían haber extendido su vida productiva, la caída de ingresos produjo una crisis presupuestal que el gobierno federal tardó años en ajustar con ingresos de otras fuentes. Para 2020, el Cantarell producía menos del 20% de lo que había producido en su pico. La economía de petróleo de Campeche se construyó sobre un recurso que siempre fue finito y que nadie planificó seriamente como si lo fuera. Número 6. Ciudad del Carmen y la ciudad petrolera que el crimen encontró. Ciudad del Carmen es la segunda ciudad más grande de Campeche, localizada en la isla del Carmen conectada al continente por 2 puentes, y es el centro logístico de la industria petrolera del Golfo de Campeche. Las empresas de servicios petroleros, los trabajadores de plataformas y sus familias, los hoteles y restaurantes que los sirven, toda la estructura de soporte de la extracción offshore de petróleo de México tiene su punto de apoyo terrestre en Ciudad del Carmen. Con la riqueza que genera la industria petrolera, llegó también la atención de las organizaciones criminales que encontraron en la ciudad un punto de tránsito conveniente para el contrabando y una economía local con suficiente circulante para la extorsión. Los reportes de organizaciones de seguridad y de periodismo de investigación de la primera y segunda décadas del siglo identifican a Ciudad del Carmen como una de las ciudades del sureste mexicano donde la presencia del crimen organizado ha crecido en paralelo al petróleo, con los mismos corredores marítimos que sirven a la industria siendo usados también para el tráfico de drogas. La isla que alberga la ciudad tiene solo 2 puentes de conexión al continente, lo que en teoría facilita el control del acceso. En la práctica, las vías de agua alrededor de la isla son suficientes para que el acceso sea tan controlable como el de cualquier territorio costero. Número 5. La selva de Calakmul y el refugio que se encoge. La reserva de la biosfera de Calakmul abarca aproximadamente 723,000 hectáreas en el sur de Campeche, convirtiéndola en una de las mayores extensiones de selva tropical continua en todo el norte de América. Colinda con la reserva de la biosfera maya en Guatemala y con otras áreas protegidas de Quintana Roo, formando en teoría un corredor de bosque de millones de hectáreas
que conecta ecosistemas desde Campeche hasta Belice y Honduras. La reserva tiene la densidad de jaguares más alta documentada en México, con estudios de fototrampeo del CONAMPI que registran individuos en densidades que los biólogos comparan con las áreas más ricas de la Amazonia. Tiene tapires, 2 especies de monos, araña y aullador, pecaríes de labio blanco, ocelotes, pumas, osos hormigueros gigantes y pavos ocelados, una especie de guajolote salvaje, de plumaje iridiscente que no existe en ningún otro lugar de México. Tiene también, en sus bordes y en sus corredores internos, la presión constante de la agricultura menonita que avanza desde el norte, los desmontes ilegales para ganadería que el personal de guardabosques del CONAMPI no tiene capacidad suficiente para detener, y las rutas que las organizaciones criminales de la región utilizan para el tráfico de sustancias, aprovechando la densidad del bosque y la escasez de vigilancia. La reserva de Calakmul es uno de los grandes ecosistemas tropicales de América que todavía existe, y existe por los márgenes. Número 4. La rivalidad entre Calakmul y Tikal y el sistema político que el mundo maya construyó. El período clásico de la civilización maya, entre los años 250 y 900 después de Cristo, no fue un período de ciudades aisladas que florecían de manera independiente. Fue un sistema político de alta complejidad en el que 2 superestados rivales, cada uno con su propia red de aliados, vasallos e intermediarios, disputaban la hegemonía sobre el mundo maya. Calakmul, cuyo glifo emblema muestra una cabeza de serpiente y que los investigadores llaman el reino de la serpiente, controlaba un territorio de influencia que se extendía desde el sur de Campeche hasta regiones de Guatemala y Belice, con ciudades aliadas que funcionaban como provincias dependientes de la gran ciudad del bosque. Su rival era Tikal, en el norte de Guatemala, cuya influencia se extendía en la dirección contraria. Las 2 supercapitales no se combatían directamente con frecuencia, peleaban a través de sus vasallos, mediante alianzas matrimoniales, derrocamientos de gobernantes y apoyos a facciones rivales dentro de las ciudades intermedias. Cuando Calakmul lograba instalar en el trono de una ciudad aliada a un gobernante favorable, ese movimiento debilitaba a Tikal. Cuando Tikal revertía esa situación, el balance se inclinaba en la otra dirección. La política maya del período clásico fue tan compleja y tan documentada en las inscripciones de sus estelas que los epigrafistas que descifran la escritura maya la describen con frecuencia como el registro político más detallado de cualquier civilización del continente americano en ese período. Número 3. Etzna y el templo que mide el tiempo. Etzna es una zona arqueológica a unos 50 kilómetros de la ciudad de Campeche, en el valle que lleva su nombre. Es un sitio de visita relativamente fácil comparado con Calakmul, pero recibe una fracción mínima de los visitantes que van a Chichén Itzá o a Uxmal. Su estructura más conocida es el Templo de los 5 pisos, un edificio escalonado de 4 pisos habitacionales coronados por un templo superior y una cresta decorativa, que alcanza unos 30 metros de altura y que es uno de los pocos edificios mayas conocidos que tenía habitaciones con puertas y ventanas en sus distintos niveles, lo que sugiere que fue tanto un templo como una residencia para la élite. Lo más extraordinario de Etzna, sin embargo, es menos visible. El sitio fue construido con una orientación astronómica de alta precisión. En los días que corresponden al cénit solar en la latitud de Etzna y en los equinoccios, la luz del sol ilumina ciertos puntos específicos del complejo principal, de una manera que los arqueólogos del INAH y los astrónomos que han trabajado en el sitio interpretan como una indicación de que el diseño de la ciudad fue planeado como un instrumento de medición del tiempo a escala urbana. Etzna también tiene el sistema de canales de drenaje e irrigación prehispánico más elaborado conocido en toda la península de Yucatán, con decenas de kilómetros de canales que en su momento de construcción
convirtieron un valle inundable en tierra agrícola productiva. Los canales todavía son visibles desde el aire y parcialmente en el terreno. Número 2. El hundimiento de Calakmul y el misterio del colapso. Calakmul alcanzó su máxima extensión y poder entre los años 550 y 750 después de Cristo. En ese período, su pirámide principal, la estructura segundo, era el edificio más alto de toda Mesoamérica. Sus gobernantes erigieron 117 estelas con inscripciones históricas, el mayor número documentado en cualquier ciudad maya. Tenía una población estimada en más de 50,000 personas en su área nuclear. Para el año 900, Calakmul estaba prácticamente abandonada. El proceso fue el mismo que afectó a docenas de ciudades mayas en el período que los arqueólogos llaman el colapso clásico terminal. La construcción de monumentos cesó, la población cayó dramáticamente, las élites gobernantes desaparecieron de los registros. Las causas del colapso siguen siendo el tema de mayor debate en la arqueología maya. La combinación más aceptada incluye una sequía severa y prolongada, el agotamiento de la tierra agrícola, los conflictos políticos y militares que desestabilizaron las redes de comercio, y posiblemente epidemias. Las 200 ciudades mayas que colapsaron en el espacio de un siglo dejaron sus pirámides intactas pero sus archivos sin actualizar. Calakmul tiene la pirámide más grande del mundo maya. También tiene el mayor número de preguntas sin respuesta sobre por qué desapareció. Y llegamos al número 1, a la ciudad que lo empezó todo y que casi nadie sabe que está en Campeche. Calakmul. Para llegar a la zona arqueológica de Calakmul desde la ciudad de Campeche, se necesitan unas 4 horas de coche, la mitad de ellas por una carretera asfaltada federal y la otra mitad por una carretera de 2 carriles a través de la selva de la Reserva de la Biosfera. Los últimos kilómetros antes de la entrada al sitio son una brecha que en temporada de lluvias puede volverse lodosa. No hay hoteles dentro de la zona arqueológica. El pueblo de Calakmul, el más cercano, tiene alojamiento básico. La pirámide más grande del mundo maya está más lejos de cualquier aeropuerto que cualquier otra pirámide equivalente de la región. La estructura segundos de Calakmul tiene una base de 120 metros de lado y una altura de 45 metros. Su volumen supera al de cualquier otra pirámide maya conocida. Desde su cima, en días despejados, se ve el horizonte de la selva en todas las direcciones sin ninguna interrupción visual. No hay ciudad, no hay camino, no hay ninguna señal de presencia humana contemporánea entre la pirámide y el horizonte. Solo selva. Y en esa selva están los jaguares, los monos, los tapires y las aves que la habitan desde antes de que la propia Calakmul fuera construida. Los arqueólogos que trabajan en el sitio han contado durante sus jornadas de campo con la compañía de pavos ocelados que caminan entre los monolitos, de monos aulladores que llenan el amanecer de sonidos que los primeros exploradores del siglo XIX describieron como algo entre el rugido de un león y el trueno de una tormenta cercana. Calakmul es el lugar de México que más se parece a como era antes de que hubiera México, y nadie sabe que está en Campeche. La razón más simple de esa ignorancia es también la más honesta. Llegar es difícil, y México tiene suficientes sitios arqueológicos de acceso fácil para que las personas que hacen un viaje típico de turismo cultural no necesiten hacer el esfuerzo de los 4 horas de carretera y la brecha de selva. Pero hay una razón adicional, más difícil de articular. Calakmul no tiene la infraestructura de narrativa que Chichén Itzá o Teotihuacán tienen. No hay una historia canónica que el turismo haya simplificado y repetido hasta que todo el mundo la conozca. Hay investigación arqueológica seria, hay resultados extraordinarios, y hay una selva que hace que el sitio parezca descubierto fresco, porque en muchos sentidos lo sigue siendo. La pirámide más grande del mundo maya
Está en el centro de la reserva de la biosfera más importante del sureste de México, rodeada de jaguares que ningún fotógrafo de safari ha convertido en póster. Y el estado al que pertenece se llama Campeche, que casi nadie puede ubicar en un mapa a la primera. Y eso es todo. 13 lugares. El estado menos visitado de la península de Yucatán. Y la sensación de que Campeche ha tenido durante 500 años la perfecta estrategia para que nadie lo conozca. Poner sus mejores cosas en los lugares más difíciles de llegar, y no poner señales. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que Campeche es solo la ciudad colonial y el pan de cazón, manda este video, porque el estado tiene la pirámide más grande del mundo maya, rodeada de jaguares. El mayor derrame petrolero accidental de la historia que casi nadie recuerda. Y miles de muertos mayas en una isla que le hicieron retratos de cerámica a cada uno.